Eh, a continuación vemos cómo está dividido nuestra presentación, en la cual en la sección uno pues hablaremos sobre el concepto de qué es el campo B, en la sección 2 sobre la forma integral de la ley de Ampère, en la sección 3 sobre la ley de Faraday y pues como última sección con las aplicaciones de cada una de estas. Como primera sección tenemos qué es el campo B y pues eh, es un campo magnético que es la representación magnética del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda en una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Muchas cargas en movimiento, siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor. Es decir, un campo de fuerzas magnéticas, como podemos ver aquí representado. Las fuerzas se mueven alrededor del campo magnético, como podemos ver aquí en la ilustración. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos, y ahí está representado. ¿Cuáles son sus características? Pues sus características fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares, poseen un polo norte y un polo sur, a los que también se les dice polo positivo y polo negativo. A esta diferencia de los campos eléctricos se puede generarse por cargas eléctricas, como un electrón. No existen cargas magnéticas que generan campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre tienen asociados dos polos. Como consecuencia, las líneas del campo magnético siempre están cerradas, en un caso de imán, que posee tanto un polo norte como un polo sur. Y esto es algo muy importante sobre lo que es los imanes. Siempre estará dividido en dos, en su norte y en su sur. Y aquí lo podemos ver en la siguiente ilustración, donde vemos que cómo está dividido por su polo norte y su polo sur y cómo se da la interacción de estos. Bueno, ahora vamos a ver un poco de las características de las líneas de inducción o las de un campo magnético. Son una manera de representación gráfica de la acción ejercida por las fuerzas magnéticas en el espacio. Son líneas que se amontonan y que nunca cruzan en las zonas en las que un campo tiene mayor intensidad, por lo que la densidad de líneas es igual a la intensidad del campo. En estas líneas posteriormente se representan de manera magnética como vectores, y aquí las podemos ver también. Como estas nunca interactúan entre sí, pero todas van en una dirección, van de sur a norte, como ejerce el campo magnético. Ahora vamos un poco con las características de los materiales magnéticos. El campo magnético B puede ser modificado debido a la magnetización del material. La permeabilidad magnética del material μ es un factor clave que determina cómo el material responde al campo magnético. Y aquí podemos ver una imagen de cómo el material sí es importante, porque no todo material magnético actuará de la misma forma o de la misma manera. Más adelante venimos con un poco de las que son las unidades del campo B. Por ejemplo, tenemos Tesla, que es representada con una T. El Tesla se usa para medir campos magnéticos de alta intensidad, como los generados por imanes superconductores o en aplicaciones industriales. También está el amperio por metro y como su representación matemática, amper entre metro. Es una unidad que se emplea para medir la intensidad del campo magnético generado por una corriente eléctrica. Y aquí podemos ver también su fórmula, que un Tesla es igual a un Weber entre metro cuadrado. Más adelante se nos presenta lo que es la fórmula general del campo B. Y aquí la podemos ver, donde BR es igual a mu entre pi al integral de la corriente ds por nuestro vector posición entre nuestra magnitud al cuadrado. Aquí también es importante recalcar que puede ser ya sea, en este caso está representada de manera lineal, pero también puede ser de manera circular o volumétrica. Y también podemos
sería igual a esta misma, que a la nu sub 0, 4pi por nuestro IDS, nuestro R vector y nuestra magnitud al cubo. Y pues ahora pasamos a nuestra segunda sección, que es la integral de la ley de Ampère. Y pues la ley de Ampère en su forma integral establece una relación entre los campos magnéticos B alrededor de un camino cerrado y tal corriente que atraviesa la superficie limitada por este camino. La forma integral de la ley de Ampère se expresa matemáticamente mediante la siguiente ecuación, que es igual a la integral de B de S igual a μ sub 0 por I encerrado. Y si hacemos un poco de memoria, todo esto fue visto en lo que es la clase y también en nuestros cursos anteriores. Esto recuerdo que se hacía demasiado énfasis en lo que era nuestra clase de 4.15 y en el tercer parcial de 3.21, si mal no recuerdo. Pues bueno, la ley de Ampère en forma integral es una de las ecuaciones de Maxwell y describe cómo la distribución de corriente afecta al campo magnético alrededor del camino cerrado. En otras palabras, establece que la circulación del campo magnético alrededor de un camino cerrado es proporcional a la corriente total que atraviesa la superficie limitada en ese camino. Y la constante de proporcionalidad y la permeabilidad magnética por μ sub 0. La ley de Ampère también nos ayuda a entender la fuerza de atracción o repulsión entre los cables conductores de la corriente. Si la dirección del flujo de la corriente es la misma en ambos cables, la fuerza atractiva es atractiva, y si la corriente fluye en direcciones opuestas, pues es repulsiva, y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Cuando estas fuerzas se atraen o se vuelven repulsivas entre sí. He de tenerlo muy en cuenta para entender el entendimiento de lo que es esta ley. Ahora vamos con nuestra sección 3, que es la ley de Faraday. Y cómo fue puesta en práctica. Pues bueno, la ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Y como podemos ver, esto ya tiene un buen tiempo de que todas estas leyes fueron creadas por estos físicos. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por los cambios. Esto es algo muy importante tener en cuenta. Y como se dijo aquí a continuación. La ley de Faraday diseñó múltiples experimentos. Por ejemplo, enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un rollo de hierro y vio que cuando por medio de un interruptor hacía pasar corriente por uno de los solenoides, una corriente era inducida en el otro. Faraday incluyó la aparición de las corrientes a los campos del flujo magnético. Y así es como esto fue de una gran importancia, ver cómo actúan estos campos y cómo se desarrollan. Aquí tenemos ahora lo que es la fórmula de la ley de Faraday, que es una fórmula muy corta en realidad, es una fórmula general. Podemos ver que nuestra integral del campo eléctrico por nuestro DDS y como podemos ver, esta es una fórmula que igualmente fue vista en cursos anteriores, así que es una que se viene arrastrando porque es de mucha utilidad. Y prácticamente toda tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday, especialmente los referidos a generadores y transformadores y motores eléctricos. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basa en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente eléctrica. Y un ejemplo de esto lo podemos ver con un horno de microondas, que usa este mismo principio para generar calor por medio de este método. Ahora vamos con lo que es un poco de las aplicaciones de cada uno de estos temas vistos anteriormente. Pues todos los componentes que funcionan con electricidad se basan en principios relacionados con la corriente y los campos magnéticos que se producen. Por eso la ley de Ampère se aplica en muchas áreas de nuestra vida diaria y de campos científicos. Por ejemplo, en la fabricación de motores, transformadores y generadores que son fundamentales para que podamos tener electricidad. Y esto lo podemos ver muy claramente en nuestro país, porque prácticamente somos un país que
Nuestra energía, pues, en su gran mayoría es de manera térmica o de manera hidroeléctrica. Y pues estas dos utilizan estos principios vistos anteriormente. Por ejemplo, en lo que es el caso de los inductores. Los inductores son bobinas o elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía basándose en fenómenos relacionados con campos magnéticos. Una aplicación de los inductores consiste en bloquear por medio de un shock, esto es el término en inglés, las AC en señales AC de alta frecuencia en circuitos de radio. Origen que con dicho término de choque se haga referencia a los inductores que emplean en aplicaciones donde su valor no es crítico y que por lo tanto admiten grandes tolerancias. Y pues aquí, por ejemplo, como esto puede ser el ejemplo de un transformador que usa este mismo principio visto a continuación por medio de inductores que estos están embobinados y, y hacen todo esto para la que es la creación de flujo o de energía eléctrica. Por ejemplo, un generador eléctrico. Un generador eléctrico es un dispositivo que convierte energía mecánica en energía eléctrica. Mantiene por tanto una diferencia de potencial entre dos puntos denominados polos. Por la ley de Faraday, al girar una espira dentro de un campo magnético se produce una variación de flujo de dicho campo a través de la espira. Por tanto, se genera una corriente eléctrica. En las centrales de generación de energía eléctrica nuclear, ya sea nucleares, térmicas o hidráulicas, la energía mecánica que el generador transforma en energía eléctrica proviene del movimiento de una turbina, accionada dependiendo del tipo de central, ya sea vapor de agua, aire o solo agua, así como lo hablaba anteriormente, por ejemplo, aquí en nuestro país, ya sea con las térmicas, con las eólicas, en caso aquí en Honduras, en el Cerro de Ula, lo podemos ver, y las de agua, por ser un ejemplo, el cajón y todas estas. Bueno, aquí podemos ver una turbina, podemos ver su estator, su rotor y la entrada de agua y las palas de la turbina, que esta genera electricidad a través de que entra agua y esta hace que las palas de la turbina se muevan, generando que éstas creen electricidad o generen electricidad. Por ejemplo, el rotor puede estar constituido por un imán permanente más frecuentemente o por un imán o por un electroimán. Y pues bueno, esto fue un poco de mi presentación y espero haber cubrido todos los temas y que haya sido útil de tanto de estos temas que vimos como el campo B, la ley de Ampère y la ley de Faraday. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.